No me di cuenta de que mi compañero de piso estaba celoso de mi amigo hasta que vi cómo se le tensaba la mandíbula cuando George se reía y me tocaba el brazo. Al principio pensé que me lo estaba imaginando. Edward no era del tipo celoso. Era tranquilo, compuesto, casi molestamente maduro con todo. Llevábamos viviendo juntos 6 meses y ni una sola vez lo había visto perder los nervios. Ni cuando se me olvidó pagar la factura de la luz a tiempo. Ni cuando llevé citas al azar a casa. Ni siquiera cuando accidentalmente encogí su sudadera favorita en la secadora. Pero aquella noche fue diferente. Para contexto, todos somos adultos de 23 años, hombres completamente crecidos que deberían poder manejar emociones básicas sin actuar como adolescentes. Edward es mi compañero de piso. Nos conocimos a través de un amigo en común cuando yo buscaba desesperadamente un lugar después de que se terminara mi contrato de alquiler. George, por otro lado, ha sido mi mejor amigo desde el segundo año de universidad. Completamente diferente vibra. Ruidoso, sarcástico, siempre echándome un brazo por encima del hombro como si me perteneciera. Edward es más callado, observador, de esos tipos que escuchan más de lo que hablan. Alto, pelo oscuro, ojos afilados que siempre parecen estar calculando algo. Trabaja desde casa la mayoría de los días, así que está bastante presente. George prácticamente vive fuera. Aquel viernes, George vino como de costumbre. Pedimos pizza, pusimos alguna película de acción estúpida y terminamos viéndola a medias mientras nos picábamos mutuamente. En algún momento, George me agarró la cara de forma dramática porque yo no quería admitir que tenía razón en algo tonto. Dilo, rió, apretándome las mejillas. Nunca, murmuré. Sonrió, me sacudió un poco. ¿Me quieres? Por desgracia, los dos nos estábamos riendo. Y fue entonces cuando me fijé en Edward. Estaba sentado en el sillón al otro lado de la habitación, con una cerveza en la mano. No sonreía. Tampoco parecía molesto. Simplemente se veía tenso, como si algo dentro de él se hubiera bloqueado. ¿Estás bien? Le pregunté con naturalidad. Sí, respondió demasiado rápido. ¿Por qué no lo estaría? George se desplomó contra el sofá, echándome el brazo por encima de los hombros como siempre. ¿Por qué estás haciendo de tercero en nuestro romance, tío? Los ojos de Edward se posaron un segundo en el brazo de George alrededor de mí. Solo un segundo, pero lo vi. Está bien, dijo Edward con tono uniforme. No me importa, pero si le importaba. Yo lo sentía. El resto de la noche Edward apenas habló, y eso era inusual. Normalmente al menos se metía en nuestras discusiones o soltaba algún comentario seco que nos dejaba a los dos callados. En cambio, solo observaba. Observaba a George. Me observaba a mí. Cuando George se fue hacia la medianoche, me dio un abrazo rápido a la puerta. «Mándame un mensaje cuando te despiertes», dijo. «Mañana vamos al gimnasio». «Sí, sí». Cerré la puerta y me di la vuelta. Edward estaba ahí mismo, en el pasillo. Cerca, demasiado cerca. «Tú y George sois cercanos», dijo. Me encogí de hombros. «Sí, es mi mejor amigo». Edward asintió despacio, como si estuviera procesando esa información como si fuera nueva. ¿Siempre te toca así? La pregunta me pilló desprevenido. ¿Qué? El agarrarte, los abrazos, lo del brazo. Me reí. Sí, eso es simplemente George. Es así con todo el mundo. La expresión de Edward no cambió. No parece que sea así. Algo se movió en mi pecho. ¿Estás celoso? Pregunté a medias en broma. Él mantuvo la mirada. No parpadeó. ¿Debería estarlo? Esa respuesta se quedó flotando entre nosotros más tiempo del que debería. Hasta ese momento, lo que había entre Edward y yo había sido no dicho. Conversaciones a altas horas de la noche en la cocina, toques accidentales que duraban un segundo de más. La forma en que a veces me miraba cuando pensaba que yo no prestaba atención. Nunca lo habíamos etiquetado. Nunca habíamos cruzado ninguna línea clara. Pero aquella pregunta no era amistosa. Eso depende, dije con cuidado. ¿Quieres estarlo? Se le tensó la mandíbula otra vez. Simplemente no me gusta la forma en que te mira, dijo Edward en voz baja. Parpadeé. ¿Cómo me mira? Como si fuera suyo. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Me acerqué sin darme cuenta realmente. Y no lo soy. Su respiración cambió ligeramente. No sé lo que eres, admitió. Y eso fue lo más honesto que me había dicho nunca. Porque yo tampoco lo sabía. George era mi mejor amigo. Seguro, fácil, familiar. Edward era otra cosa, algo más pesado, algo que hacía que el aire se sintiera cargado cuando estábamos demasiado cerca.
No puedes ser territorial si no estás reclamando nada, dije en voz baja. Sus ojos se oscurecieron ante eso. No soy territorial, respondió. Le levanté una ceja. Acabas de interrogarme sobre mi mejor amigo. Hice una pregunta. Hiciste 3. Se acercó todavía más. Podía sentir el calor de su cuerpo. La tensión ya no era sutil. Era densa. No me gusta la idea de que te toque, dijo Edward con la voz más baja. El corazón me latía más rápido y odiaba que probablemente pudiera notarlo. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Pregunté. No sé por qué dije eso. Tal vez quería que finalmente lo admitiera. Tal vez quería que explotara. En cambio, exhaló despacio y dio un paso atrás. Nada, dijo. Es tu amigo. Pero la forma en que dijo amigo sonó casi como una acusación. Aquella noche me acosté dándole vueltas a todo. Los celos, la tensión, la forma en que su voz bajaba cuando hablaba de que George me tocaba. Y no podía dejar de pensar en una cosa. Edward no tenía miedo de perderme por George. Tenía miedo de que George ya tuviera algo que él no. Y lo jodido del asunto es que yo no estaba del todo seguro de que se equivocara. A la mañana siguiente me desperté con el sonido del teléfono vibrando. George. Gimnasio en 30, no te eches atrás. Gimiendo, me giré boca arriba y me quedé mirando el techo. La mente todavía estaba atrapada en la conversación del pasillo de anoche. ¿Siempre te toca así? ¿Debería estar celoso? Como si fuera suyo. Agarré el teléfono. En camino, respondí. Cuando entré a la cocina, Edward ya estaba allí, apoyado en la encimera con una taza en la mano. Café solo, como siempre. Parecía que tampoco había dormido mucho. ¿Buenos días? Dije con naturalidad. Buenos días. Hubo una pausa. ¿Vas a algún sitio? Preguntó, aunque claramente ya lo sabía. Al gimnasio con George. Se le movió la mandíbula otra vez. Sutil, pero ahí estaba. ¿Verdad? Agarré el plátano de la encimera. ¿Quieres venir? Se me escapó antes de poder detenerlo. Edward dudó. No, tengo trabajo. Eso no era inusual. Pero la forma en que lo dijo se sentía como si estuviera rechazando más que solo el gimnasio. Asentí. Vale. Al pasar a su lado hacia la puerta, lo sentí. Esa atracción magnética. El aire cambió cuando me acerqué. Llevaba semanas, quizás meses, siendo así. De repente extendió la mano y sus dedos rozaron mi muñeca. Oye, me detuve. Su mano no se apartó de inmediato. No dejes que te manipule, dijo Edward. Fruncí el ceño. ¿George? Sí. Casi me río. No me está manipulando. Actúa como si te poseyera. Así es como bromea. El pulgar de Edward se movió ligeramente contra mi muñeca antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo y soltarme. Simplemente no dejes que decida las cosas por ti, dijo en voz baja. Había algo más profundo en esa frase. Algo que no era solo sobre Doors. Mantuve su mirada un segundo de más. ¿No lo hago? Dije. Pero al salir del apartamento, no estaba del todo seguro de que fuera verdad. En el gimnasio, George estaba en modo caótico total. Me empujó una barrita de proteínas al pecho cuando entré. Pareces distraído. Acabo de despertarme. No. Pareces emocionalmente distraído, dijo de forma dramática mientras ajustaba los pesos en la barra. Puse los ojos en blanco. Cállate. Sonrió de lado. ¿Es por tu atractivo compañero de piso? Me quedé congelado. George lo pillaba todo. ¿Qué? Dije demasiado rápido. Por favor, se rió. La tensión en ese apartamento es una locura. Incluso yo la siento. Agarré una mancuerna, evitando el contacto visual. No hay tensión. Claro, se acercó más. Anoche me miraba como si quisiera matarme. No era así. Si lo era, dudé. Vale, quizás un poco, admití. George sonrió como si hubiera ganado algo. ¿Ves? Él solo. Me quedé a medias. ¿Solo qué? No le gusta lo tocón que eres. George parpadeó y luego se rió. ¿Estás de broma? No. Eso lo hizo detenerse. ¿Está celoso? Preguntó despacio. Me encogí de hombros. Me preguntó si debería estarlo. George me miró fijamente. Oh, el tono cambió. Dejó de lado el tono de broma por primera vez aquella mañana. ¿Y qué le dijiste? Preguntó. Le pregunté si quería estarlo. La expresión de George cambió de una forma que no pude leer del todo. ¿Y? Presionó. ¿Y nada? No definimos nada. George dio un paso atrás ligeramente, cruzándose de brazos. ¿Te gusta? Dijo. No era una pregunta. No lo sé, respondí con honestidad. Eso no es un no. Suspiré, pasándome una mano por el pelo.
Es complicado. George me miró un largo momento. Luego hizo algo inesperado. Se acercó otra vez, pero esta vez más despacio, más deliberado. Su mano aterrizó en mi cintura en lugar de en el hombro. ¿Complicado cómo? Preguntó en voz baja. El pulso me saltó. «George, ¿qué?», dijo, buscándome la cara. «¿Crees que no me doy cuenta de cómo te mira? ¿De cómo lo miras tú?». El ruido del gimnasio se desvaneció al fondo. «¿Por qué te importa?», pregunté. Sus dedos se tensaron ligeramente. «Porque no me gusta competir por ti», dijo. Las palabras me golpearon en el pecho. «¿Competir?», repetí. «Sí», dijo George, con la mandíbula tensa. «Ahora, si él va a dar un paso, que lo dé de una vez». El corazón me latía por una razón completamente distinta ahora. «¿Y si no lo hace?», pregunté. Los ojos de George bajaron a mi boca medio segundo antes de volver a mirarme a los ojos. «Entonces quizás lo haga yo». Todo dentro de mí se detuvo. George siempre había sido ruidoso, juguetón, casi coqueto con todo el mundo. Pero esto no era una broma. «No hagas eso», dije en voz baja. «¿Qué?». «Hacer que esto se vuelva un lío». Me buscó la cara otra vez, como si estuviera intentando decidir algo. «Quizás ya lo es», murmuró. Cuando volví al apartamento 2 horas después, Edward seguía en la mesa de la cocina con el portátil. Levantó la vista de inmediato. «¿Qué tal el gimnasio?». «Bien». Me estudió un segundo. «¿Te tocó?», preguntó. La franqueza me pilló desprevenido. «Sí», respondí con honestidad. Sus dedos se quedaron quietos sobre el teclado. «¿Dónde?». Tragué saliva. «Edward, ¿dónde?», repitió, con la voz más baja ahora. No sé qué me poseía. La cintura. Algo se rompió detrás de sus ojos. Se levantó despacio. «¿Lo detuviste?». Se me secó la boca. «No». El silencio que siguió fue pesado. Caminó hacia mí, pasos medidos, hasta que estuvimos a 1 metro de distancia. «¿Lo quieres?», preguntó Edward. La pregunta se sentía peligrosa. Dudé, y esa duda fue la peor respuesta posible. La mandíbula de Edward se tensó más de lo que nunca había visto. «¿Estás disfrutando esto?», dijo en voz baja. «¿Disfrutando qué?». «Que 2 personas peleen por ti». «No lo estoy haciendo». «No mientas». Su voz no era alta. Era peor. Controlada. «No estoy haciendo que compitáis», dije. «Entonces elige», respondió. El corazón me golpeó contra las costillas. «¿Elegir qué? ¿A quién quieres?». El aire entre nosotros parecía poder prenderse fuego. Y por primera vez me di cuenta de algo aterrador. Esto ya no iba de celos. Iba de posesión. Y no estaba seguro de que ninguno de los dos estuviera dispuesto a perder. «Elige a quién quieres». La voz de Edward no subió. No hacía falta. La intensidad de sus ojos era suficiente. Solté un suspiro tembloroso. «Estás actuando como si esto fuera algún tipo de competición». «¿No lo es?», replicó. «No». Se acercó más. «Entonces, ¿por qué dudaste?». Eso me dio de lleno. Porque tenía razón. Había dudado. Y no sabía qué me asustaba más, el hecho de que no pudiera responder al instante o el hecho de que él se hubiera dado cuenta. «No puedes exigirme algo cuando ni siquiera has admitido lo que es esto», dije. Se le tensó la mandíbula otra vez. «¿Qué quieres que admita?», preguntó en voz baja. «¿Que te gusto?», respondí. Las palabras quedaron flotando entre nosotros. No lo negó, pero tampoco lo dijo. «No me gusta compartir», dijo finalmente Edward. «Eso no es lo que te pregunté». «No estás compartiendo», dije. «No soy un objeto». Sus ojos destellaron. «Lo sé». «Entonces deja de actuar como si el que George me toque fuera una traición». «Lo es», dijo. Se me apretó el pecho. «¿Cómo? ¿Por qué lo sabe?», respondió Edward. «¿Sabe qué? Que hay algo aquí». La honestidad de esa afirmación me revolvió el estómago. Ahí estaba. Por fin. «Acabas de decir que hay algo aquí», señalé. Exhaló con fuerza, pasándose una mano por el pelo como si estuviera perdiendo el control de la situación. «Lo hay», admitió. El pulso empezó a retumbarme en los oídos. «Entonces dilo», susurré. Me miró como si le estuviera pidiendo que se tirara por un acantilado. «No me gusta la forma en que te mira», dijo en su lugar. «No me gusta la forma en que te toca. Y no me gusta que se lo permitas». «Eso no es lo mismo que decir que me quieres». Su respiración cambió. «Te quiero», dijo. Simple, directo, pesado. El aire entre nosotros cambió al instante. El corazón se me cayó al estómago. «¿Me quieres?», repetí. «Sí». «Entonces, ¿por qué parece que estás enfadado conmigo? ¿Por qué no lo miras a él como me miras a mí?».
respondió Edward. Eso me confundió. ¿Qué? No lo haces, insistió. Pero le dejas pensar que tiene una oportunidad. Tragué saliva. Si la tiene, dije en voz baja. Esa era la verdad. Y dolió decirla. Edward se quedó quieto. Así que solo soy una opción, dijo con tono plano. No. Tú eres... Me detuve. Él esperó. No eres solo una opción. Terminé más suave. Entonces, ¿qué soy? Esa pregunta se sentía imposible. Porque George era comodidad, historia, risas fáciles, manos familiares en mis hombros. Edward era tensión, calor, miradas largas que parecían abrirme por dentro. Con George todo era ruidoso y caótico. Con Edward todo era silencioso, pero quemaba más profundo. No lo sé, admití. Edward apartó la mirada por primera vez. Eso me asustó más que sus celos. ¿Lo has besado? Preguntó de repente. No. ¿Lo harías? El hecho de que no pudiera responder de inmediato fue suficientemente ruidoso. Se le puso rígida la espalda. Ya veo, dijo. Edward, ¿te gusta la atención? Murmuró. Eso no es justo. Le dejaste poner las manos en tu cintura. Es mi amigo. Quiere más que eso. ¿Y tú qué quieres? Espeté. Silencio. Luego se acercó otra vez, más cerca que antes. Mi espalda chocó contra la pared sin que me diera cuenta de que me había movido. A ti, dijo. No enfadado. No gritando. Solo seguro. Se me cortó la respiración. Entonces actúa como tal, susurré. Algo cambió en su expresión. Durante semanas, meses, se había estado conteniendo, observando, calculando, controlándose. Pero ahora parecía que se había cansado de tener paciencia. Su mano subió despacio, deliberadamente, apoyándose la pared junto a mi cabeza. Dime que pare, dijo en voz baja. El corazón me latía tan fuerte que dolía. No dije nada. Su otra mano se movió mi cintura, exactamente al lugar donde le había dicho que George me había tocado. Sus dedos presionaron allí con suavidad, pero de forma posesiva. ¿Se acercó tanto? Preguntó Edward, con la voz más baja de lo que nunca le había oído. No, respiré. Su pulgar trazó ligeramente a lo largo de mi costado. ¿Te hizo sentir así? Tragué saliva con dificultad. No. Esa respuesta salió más fácil. Su frente casi rozaba la mía ahora. Entonces, ¿por qué estás dudando? Susurró. Porque George tenía historia. Porque George había dicho que daría un paso. Porque elegir significaba herir a alguien. Pero en ese momento, con la mano de Edward en mi cintura y sus ojos clavados en los míos, sabía una cosa con certeza. Esto no se sentía como una opción. Se sentía inevitable. ¿Estás celoso? Dije en voz baja. Sí. De mi mejor amigo. Sí. Y aún así no te echas atrás. Su agarre se tensó ligeramente. No. El corazón me golpeaba contra las costillas. Entonces quizás no deberías. Ese fue el permiso que estaba esperando. Sus labios estaban a centímetros de los míos. Y justo antes de cerrar la distancia, dijo algo que lo cambió todo. Si intenta tocarte otra vez, no me quedaré callado. Se me cortó la respiración. Edward, pero el pomo de la puerta giró. Los dos nos congelamos. La puerta principal se abrió. Oye, se me olvidó mí. George se detuvo a mitad de frase. Captó la escena al instante. Yo ligeramente atrapado contra la pared. La mano de Edward en mi cintura. La tensión lo suficientemente densa como para sofocar la habitación. Los ojos de George se oscurecieron. Oh, dijo despacio. Y de repente esto ya no era privado. George no cerró la puerta de un portazo. No gritó. Simplemente se quedó allí. Y de alguna forma eso fue peor. Edward no apartó la mano de mi cintura de inmediato, casi como si estuviera esperando a ver si yo me alejaba primero. No lo hice. Los ojos de George bajaron a donde Edward me tocaba y luego volvieron a mi cara. «Guau», dijo en voz baja. «Así que esto es lo que estamos haciendo ahora». Se me secó la garganta. «¿No es? ¿No es qué?», preguntó George. Edward finalmente dio un paso atrás. Despacio, pero no lejos. «Es exactamente lo que parece», dijo Edward con calma. La atención de George se clavó en él. «No te estaba hablando a ti». «Lo sé», respondió Edward. La tensión en la habitación se sentía sofocante. Me aparté de la pared, pasándome una mano por el pelo. «No se suponía que volvieras». George soltó una risa corta y sin humor. «Sí, se nota». El silencio se estiró entre los tres. Edward se cruzó de brazos ahora, postura controlada, casi protectora. No agresiva, solo firme. George me miró otra vez. «Sin bromas,
sin tonos burlones, solo buscando. Así que, dijo, ¿lo estás eligiendo a él? Esa palabra otra vez. Elegir. Odiaba que sonara como una decisión de campo de batalla. No es tan simple, murmuré. Si lo es, replicó George. Es literalmente así de simple. Edward no interrumpió esta vez. Solo me observaba, esperando. Me sentía acorralado por ambos lados. No planeé esto, dije. Entraste en un mal momento. George resopló. ¿Un mal momento? Te tenía contra la pared. La mandíbula de Edward se tensó, pero se quedó callado. George entró más en el apartamento, cerrando la puerta detrás de él. ¿Lo has besado? Me preguntó. No. ¿Estabais a punto de hacerlo? Dudé, y esa duda respondió por mí. La expresión de George cambió. No era enfado exactamente. Era herida. Joder, murmuró para sí. George, no. Está bien, dijo rápido, levantando una mano. Solo necesitaba saber dónde estaba yo. No estás en ninguna parte, dijo Edward con frialdad. Los ojos de George destellaron. Cuidado, no soy yo el que sigue fingiendo que esto es casual, respondió Edward. Esa fue la primera vez que su voz se afiló. ¿Fingiendo? Repitió George. Sí, dijo Edward. ¿Lo sabías? George se volvió hacia mí. ¿Se lo dijiste? No hizo falta, respondió Edward antes de que yo pudiera. Lleva semanas coqueteando, continuó, tocándolo, poniéndolo a prueba. George no lo negó. En cambio, me miró. Estaba esperando a que me empujaras lejos, dijo en voz baja. Eso golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Nunca lo hiciste porque no quería. Ese era el problema. Edward respiró despacio. No debería tener que empujarte lejos. George se rió con amargura. Actúas como si lo poseyeras. No lo hago, respondió Edward. Pero no tengo miedo de admitir que lo quiero. Eso caló. La mandíbula de George se tensó. Sí, dijo. ¿Lo quieres? Sí. La certeza en la voz de Edward me apretó el pecho. Los ojos de George volvieron a mí. ¿Y tú? Preguntó. Esa era la pregunta real. Edward me quería. George me quería. Pero, ¿qué quería yo? El corazón me latía tan fuerte que parecía imposible pensar con claridad. No quiero perderos a ninguno de los dos, admití. George negó con la cabeza de inmediato. Así no funciona esto. Edward no discutió. No puedes quedarte con los dos, añadió George en voz baja. Y tenía razón. Di un paso adelante ligeramente, quedándome entre ellos. No pedí que esto se convirtiera en alguna rivalidad. George soltó un suspiro. Se convirtió en eso en el segundo en que él decidió que no le gustaba que te tocara. La voz de Edward bajó. Porque no solo te estabas tocando. La tensión volvió a dispararse. La mirada de George se afiló. ¿Qué se supone que significa eso? Significa, dijo Edward despacio, que estabas comprobando si te elegiría a ti. George se quedó callado, porque, de nuevo, no era mentira. Tú también, replicó George. Sí, admitió Edward. Sin vergüenza, sin negación, solo verdad. Y esa era la diferencia entre ellos. George coqueteaba como si fuera un juego. Edward se quedaba allí como si fuera una decisión por la que estaba dispuesto a pelear. No quiero pelear contigo, dijo George finalmente. La respuesta de Edward llegó de inmediato. Yo tampoco. Los dos me miraron y de repente me di cuenta de algo. Esto no iba de ego. No iba de ganar. Iba de con quién me sentía estable. Quién me apretaba el pecho por comodidad. Y quién lo apretaba por calor. George se acercó a mí. Dime con honestidad, dijo. Cuando él te toca, ¿se siente diferente? Se me secó la garganta. Sí. Asintió despacio, como si ya lo supiera. Edward no se movió, pero sus ojos no se apartaron de mi cara. ¿Y cuando te toco yo? Preguntó George. Dudé otra vez, y esa duda dijo suficiente. George bajó la mirada un segundo, con la mandíbula apretada. Sí, murmuró. La habitación se sintió insoportablemente silenciosa. Luego George levantó la vista. No quiero ser el tipo al que casi elegiste, dijo. Las palabras calaron hondo. La postura de Edward se suavizó ligeramente. Entonces no le hagas elegir, añadió George. ¿Qué? Fruncí el ceño. George miró entre nosotros. Vosotros dos lleváis meses orbitándoos. No soy ciego. Solo pensé. Soltó un suspiro. Pensé que quizás tenía una oportunidad. Si la tienes, dije instintivamente. Negó con la cabeza. No. Tuve un momento. Eso es diferente. Dio un paso atrás hacia la puerta. George me dio una pequeña sonrisa.
No juguetona, no sarcástica, solo real. Si él la caga, dijo, asentiendo hacia Edward, no voy a fingir que lo he superado. Edward sostuvo su mirada con firmeza. No la cagaré. Otro largo silencio. Luego George abrió la puerta. Aclaradlo, me dijo, y se fue. La puerta se cerró suavemente detrás de él. El apartamento se sintió el doble de silencioso. Edward y yo nos quedamos solos. La pelea se había evaporado. Ahora solo quedaba el pozo. Me giré hacia el despacio. Eres intenso, murmuré. Casi sonrió. Ya lo sabías. Sí. Un momento de silencio. Todavía no has elegido, dijo. Me acerqué. No, respondí en voz baja. Sus ojos se oscurecieron ligeramente. Pero creo que estoy a punto de hacerlo. Se detuvo frente a mí. Cerca, pero sin tocarme. Dilo otra vez, dijo Edward en voz baja. Te elijo a ti. Sus ojos me buscaron la cara como si todavía esperara una duda, como si no se fiara de que algo tan bueno pudiera aterrizar limpio. ¿Porque soy intenso? Preguntó. Casi sonreí. Porque eres honesto. Eso hizo que algo se moviera en él. Me alcanzó más despacio esta vez, como dándome espacio para cambiar de opinión. No lo hice. Sus manos se deslizaron a mi cintura otra vez. Ese mismo sitio. No puedes ir y venir, murmuró. No lo hago, y si le intenta otra vez, no se lo voy a permitir. La confianza en mi voz me sorprendió incluso a mí. Edward me estudió otro segundo y luego me atrajo hacia él. El beso no fue precipitado. No fue caliente ni desesperado. Fue firme, con los pies en la tierra. Cuando se separó, apoyó la frente contra la mía. No me gusta sentirme reemplazable, admitió en voz baja. No lo eres. Llevo meses viéndolo contigo, dijo. Estuve esperando a que lo eligieras a él. Eso golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. ¿Pensabas que lo haría? Te reías diferente con él. Eso me hizo parpadear. Pero respiraba diferente contigo, respondí. Se le tensó la mandíbula, pero esta vez no por celos, sino por algo más profundo. Aquella noche no precipitamos nada. Nos sentamos en el sofá más cerca de lo habitual. Nuestras manos se tocaron y luego se quedaron tocándose. No fue explosivo. Fue calmado. Y eso me asustó más de lo que la pasión nunca podría, porque la calma significaba que era real. Los siguientes días fueron raros. No dramáticos, no un lío, simplemente diferentes. Edward ya no estaba celoso, pero estaba observando. No a George, a mí, como si todavía estuviera asegurándose de que no me estuviera escapando. Y George no desapareció. Vino 2 días después. El ambiente cambió en el segundo en que entró. Me saludó con normalidad, chocamos los puños, casual. Pero cuando Edward entró en la habitación, hubo un entendimiento silencioso entre ellos. Sin fingir, sin juegos. Nos sentamos los tres en el salón. Fue incómodo quizás 5 minutos. Luego George hizo algo muy de George. Así que, dijo con naturalidad, reclinándose. ¿Somos oficiales o esto sigue siendo un Slaughburn dramático? Edward no respondió. Yo sí. No es casual. George asintió una vez. Bien. Eso me sorprendió. Miró a Edward. Más te vale no joderle la cabeza. Edward sostuvo su mirada con firmeza. No lo haré. Los ojos de George volvieron a mí. Y tú más te vale no huir si se pone serio. Eso caló, porque me conocía. Yo tenía la costumbre de dar un paso atrás cuando las cosas se sentían demasiado intensas. Edward se dio cuenta de mi reacción. Después de que George se fuera aquella noche, Edward preguntó en voz baja. ¿Es verdad? Me encogí de hombros. No lo sé. Se acercó. No soy temporal. Lo dijo sin amenaza. Era un límite. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo importante. Edward ya no tenía miedo de George. Tenía miedo de que yo me alejara. No eres temporal, dije. Entonces no trates esto como algo que puedes dejar caer si te asusta. Su honestidad era brutal, pero necesaria. Porque tenía razón. Elegirlo a él no iba solo de deseo. Significaba entrar en algo serio. Y fue entonces cuando las cosas se complicaron. Porque querer a alguien es fácil. Quedarse cuando se vuelve real, eso es diferente. Una semana después, los celos se habían ido, pero algo más los había reemplazado. La vulnerabilidad. Edward empezó a abrirse de formas pequeñas. Sobre su última relación, sobre cómo había sido la que dejaron atrás, sobre cómo no compite, sobre cómo no persigue. Si alguien duda conmigo, dijo una noche en la cocina, doy un paso atrás. Eso me apretó el pecho. Tú no diste un paso atrás, señalé. Casi lo hago. Eso me asustó más que George nunca.
¿Por qué no lo hiciste? Pregunté. Me miró como si la respuesta fuera obvia. Porque me mirabas como si estuvieras intentando averiguar si era seguro. Tragué saliva. ¿Y lo eres? Pregunté en voz baja. Se acercó, rozando los dedos contra mi muñeca. Sí. No dramático, no ruidoso, solo seguro. Y en ese momento entendí algo que antes no había entendido. George me hacía sentir deseado. Edward me hacía sentir elegido. Hay una diferencia. Y la noche en que todo se asentó por completo no fue cuando nos besamos. No fue cuando lo elegí. Fue cuando George vino otra vez, se rió conmigo como siempre, y Edward no se tensó. No observó. Simplemente se sentó a mi lado, firme, sin sentirse amenazado, porque lo sabía. Y yo también. Ya no estaba atrapado entre dos personas. Había tomado una decisión, no por presión, no por intensidad, sino porque con Edward no me sentía como alguien por quien se pelean. Me sentía como alguien a quien se queda.